Muy buenas noches, demás participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta prueba estamos llevando el curso de actualización internacional en toxicidad de las plantas medicinales y grupos de riesgo en fitoterapia, a cargo por el licenciado Cristian Mendoza. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantengan micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el licenciado solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaremos dejando el contacto en el chat. Licenciado Cristian, muy buenas noches, le doy el pase. Hola, buenas noches. Le pido el favor que me regalen unos cuantos segundos mientras organizo la diapositiva. Hola, buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a todos los presentes, a todos los que se han conectado en esta hora de la noche al Centro Internacional de Actualización y Formación Personal. En el día de hoy vamos a estar llevando a cabo este curso de toxicidad de las plantas medicinales y grupos de riesgo en fitoterapia. Es importante que siempre tengamos en cuenta para poder entender siempre lo que es la fitoterapia, ¿verdad? Y es impactante porque creo que todos los que están conectados sabemos que el 80% del origen de los medicamentos es de origen natural. Sabemos que en un principio, cuando la medicina, es importante que sepamos que la medicina iba ligada a la farmacia. Si se llegara a presentar, es buena la pregunta, si se llegase a presentar... Te agradezco, Brian, tienes el micrófono encendido. Atención, Brian. Y si no vale el teléfono por lo que no hay luz, nada. Brian, apaga el micrófono, por favor. Como veníamos comentando, es importante que nosotros entendamos. Lo primero que tenemos que saber es que la base de todos los medicamentos, la base principal, desde los inicios, cuando los medicamentos empezaron a ser fabricados, su origen era origen natural, ¿verdad? Debemos de saber que existen tres tipos de origen de los medicamentos, que son lo natural, animal, y es importante, y mineral, que nosotros comprendamos eso. Ahora, así como las plantas tienen milagrosamente un poder curativo, también las plantas tienen un poder, una toxicidad, el cual cuando se desconoce
de lo que es la fitoterapia, cuando se desconoce lo que son las plantas como tal, entonces mire, empiezan a tener ciertas enfermedades y a manifestar ciertos tipos de reacciones adversas. Es importante que entendamos que para poder nosotros, ¿verdad?, conocer a profundidad la importancia de las plantas medicinales, también tenemos que entrar a conocer realmente el pro y los contra. Antiguamente, cuando no existían las diferentes herramientas que en la actualidad existen, antiguamente cuando las personas solamente empezaban a tomar ciertas hojas, entraban en un proceso de secado o entraban en un proceso de humedad. Este tipo de plantas, algunas personas obviamente sufrieron las catastróficas consecuencias de morir o de desarrollar algún tipo de enfermedad. Ahora, para poder entender lo que es la toxicidad de las plantas, tenemos que conocer algo muy importante que se llama la fitoterapia, ¿verdad? Es importante que comprendamos, dice, la fitoterapia es una ciencia que aplica productos vegetales con fines terapéuticos. Los productos de fitoterapia provienen de enfermedades, restablecen la salud de personas con afecciones y alivian los síntomas de diversas enfermedades. Por lo tanto, se puede entender como el tratamiento de plantas medicinales. Ahora, la fitoterapia es una rama de la farmacología que estudia, ¿verdad? Es una rama de la farmacología que estudia y que desarrolla todo lo que tiene que ver con medicamentos de origen natural, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros comprendamos que este tipo de medicina, llamada medicina natural, medicina naturista, es la base en sí eficaz de todos los medicamentos. Cuando nosotros hablamos de fitoterapia, estamos hablando de una ciencia que estudia, ¿verdad? Los principios activos de las plantas. Actualmente, en la actualidad, existen muchos medicamentos de origen natural. ¿Por qué? Porque es que a veces los organismos, es importante que nosotros comprendamos que hay organismos y hay un tipo de personas que no toleran la medicina sintética, no toleran de pronto la medicina sintética como tabletas, cápsulas, etcétera. Y hay personas que no vamos a negar que se inclinan por lo natural. Y es importante, como farmacéuticas o como personas de la salud, comprendamos esto. La medicina natural tiene la misma eficacia y la misma potencia que la medicina tradicional, en este caso los medicamentos sintéticos. Entonces, para poder entender de la toxicidad de las plantas en este curso, teníamos que conocer también lo que era la fitoterapia, que es la rama de la farmacología que estudia el origen de los medicamentos o los medicamentos que tienen su origen en la parte natural. Ahora, avanzando en el tema, nos damos cuenta, y quiero tocar un punto muy importante sobre las plantas medicinales. Si nos damos cuenta, dice, las plantas medicinales son aquellas plantas cuyas partes o extractos se utilizan como drogas o medicamentos para el tratamiento de alguna afección o enfermedad que padece un individuo o un animal. El proceso que se hace con las plantas empiezan a analizar como la planta del acetaminofén. El acetaminofén es una planta que entra en un proceso de secado, de humedad, de trituración. El objetivo de la recolección de plantas es sustraer. Ahora, en este estudio se toma todo tipo de plantas y en la medida que van tomando todo tipo de plantas, se van dando cuenta cuando empiezan a extraer los principios activos, qué clase de medicina o qué clase de sustancia es lo que han sustraído, valga la redundancia. Vamos a suponer, empiezan a tomar algún tipo de hoja llamado orégano, empiezan a tomar plantas llamadas chingamochila, empiezan a tomar plantas medicinales, ¿verdad? Y empiezan a hacer el proceso. Ellos se dan cuenta en el momento cuando hacen la extracción, empiezan a verificar si estas sustancias cumplen algún efecto terapéutico en cuanto a inflamación, en cuanto a analgesia, en cuanto a irritabilidad o en cuanto a regular lo que es la fiebre o las temperaturas altas. Entonces es importante que nosotros entendamos
que las plantas medicinales cumplen un rol muy importante en lo que es la medicina tradicional, porque a través de ella, a través de las plantas, es que hoy existen medicamentos naturales y sintéticos. A través de ellas son la base, la esencia, la sustancia, lo principal en todo esto. Entonces, es importante que entendamos que dice que son plantas cuyas partes o extractos se utilizan como drogas o medicamentos para el tratamiento de alguna afección o enfermedad que padece un individuo o un animal. Es importante que nosotros entendamos eso. Hay unos expectorantes muy conocidos a nivel mundial llamados jarabe de totumo. Hay unos expectorantes que cumplen una función como el Lidera Elis, expectorante, ¿verdad?, de origen natural, muy conocido como el miel de tos, que ayuda a aliviar algunos síntomas de la tos, cuyos principios activos son el sauco, el eucalipto, la jalea, el propóleo, que son plantas, ¿verdad?, que son sustancias que salen de las plantas para traer un beneficio a la comunidad. Ahora, para que una planta se denomine medicinal, obviamente hay un proceso. Tiene que poseer ciertas cualidades. Debe de poseer principios activos que ayuden a curar o bien, ojo acá, para que una planta se denomine, porque ¿cómo sabe usted que la planta que usted tiene en su casa es denominada medicinal? Cuando sus principios activos, que son sustraídos, ayudan a curar o a traer un bien, ¿verdad? Para prevenir algún tipo de padecimiento. Estos compuestos presentes en las diferentes partes de la planta se le llaman principios activos, ¿verdad? Son los principios activos. Principio activo es la sustancia que está dentro de la planta que produce el efecto terapéutico. Eso es lo que es un principio activo. Toda sustancia que promueve, toda sustancia que ejerce, toda sustancia que hace un efecto terapéutico. Sabiendo que cuando vamos a la medicina sintética, lo que es cápsulas, tabletas, ellos contienen principio activo y excipiente. Mientras que en las plantas nada más existe el principio activo. ¿Por qué? Porque el principio activo es la esencia, la sustancia, ¿verdad? Lo que produce un efecto terapéutico. Mientras que el excipiente es toda sustancia que no produce o no ejerce o no afecta o no hace o no tiene un efecto terapéutico. Mientras que el principio activo sí. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. No toda planta, aunque usted la vea muy bonita, aunque tenga color, aunque huela bien, hay plantas que no son medicinales y que si estas plantas nosotros las desconocemos, si estas plantas le hacemos un mal trato o un mal uso, podrán ser tóxicas y podrán provocar una toxicidad. Ahora, partiendo de allí, dice, sin embargo, no todas las plantas medicinales, lo que les estaba diciendo, son seguras y qué más, o beneficiosas. Entonces, ya que algunas pueden contener toxinas, ¿verdad?, que pueden causar efectos adversos o incluso intoxicaciones. Amén. Estas toxinas pueden estar presentes en las hojas, flores, frutos, semillas, raíces o tallos de las plantas. Uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de estar. Yo he visto personas en lo largo de la vida que normalmente siempre mastican alguna hoja, tienen el mal hábito de estar metiéndose en la boca plantas, oliendo, y es importante, hay plantas que de pronto tienen una apariencia física muy linda, una apariencia física muy bonita, pero pueden estar trayendo algunas toxinas que pueden tener perjuicio a la salud. Yo he visto personas que con el polen de una flor o de una planta agarran un tipo de alergia fuerte. He visto personas padecer, desarrollar enfermedades asmáticas por estar oliendo algún tipo de planta que suelta algún tipo de polen. Ahora es importante que nosotros comprendamos esto y puedan variar, dice, según la especie o la parte utilizada, la forma de preparación o la dosis administrada. Entonces es importante que para poder hablar de eso tenemos que conocer verdaderamente las propiedades de cada planta. Vamos a suponer, hay una planta o una hortaliza, llamémosla así, la cebolla, sea cabezona, cebolla roja,
Ella cumple un efecto terapéutico muy bueno en cuanto a los problemas de asma, de alergia respiratoria. Cuando una persona conoce las propiedades de ciertas plantas y es una persona que sabe o ha aprendido, ¿verdad? Ha aprendido a obtener el principio activo, porque es que la clave para trabajar con las plantas es aprender a extraer los principios activos, que es lo importante, ¿verdad? Ya les estuve diciendo no hace mucho que el principio activo es toda sustancia que produce un efecto terapéutico en la persona. Entonces, hablando de la cebolla tiene una virtud que es muy buena. La cebolla, cuando usted la pica, ¿verdad? La hace trocito, usted la pone en agua, en una olla con agua, pone a hervir esa cebolla. El vapor que sale de este tratamiento, una persona lo inhala, ¿verdad? Lo inhala y es como si estuviera haciendo nebulizaciones. Es algo muy poderoso. La cebolla tiene muchas virtudes, tanto como lo que es el ajo, como lo que son los limones, como hay diferentes tipos de plantas, ¿verdad? Tanto el limón sea un fruto, pero también hablamos de las hojas del limón, que pueden producir, ¿verdad? Y pueden, es un excelente tratamiento para todos los síntomas, ¿verdad? Ayuda a regular el colesterol y muchas cosas. Ahora, es importante que comprendamos y sepamos, podamos analizar los beneficios de ciertas plantas. Continuando hacia adelante, nos damos cuenta, dice, los principales aspectos relacionados con la toxicidad de las plantas medicinales son, lo primero, los factores que influyen en la toxicidad de las plantas, como la especie, la parte utilizada, el método de preparación, la dosis. ¿Qué hace que una planta que se supone pueda ser de beneficio se convierta en algo tóxico para una persona? Número uno, cuando de pronto el método de preparación no es el correcto. Número dos, cuando la dosis que están suministrando no es la correcta. Número tres, cuando la vía de administración que están utilizando no es la correcta. Y la duración del tratamiento. Cuando uno desconoce de la dosificación, cuando desconocemos, ¿verdad? Del medicamento, de la planta como tal, cuando desconocemos de la preparación, cuando desconocemos de la dosis, cuando desconocemos cuál es la parte que debemos tomar, porque es que no toda planta quiere decir que la hoja, en este caso, sea la que traiga el beneficio terapéutico. Hay plantas donde es el tallo. Entonces, es importante que a la hora de usted preparar, no es que a mí me dijeron, es que yo escuché, no, usted tiene que, ¿verdad? A través de estos estudios que usted está haciendo, capacitarse, perfeccionarse, indagar, investigar. ¿Por qué? Porque una dosis que usted le dé a una persona de alguna planta y esta planta no fue procesada de la mejor manera, puede generar una toxicidad en la persona. Dos, los síntomas y signos que puedan indicar una intoxicación por planta. Náuseas. Si una persona se tomó una toma, valga la redundancia, ingirió una toma de una planta, pero eso le está causando náuseas, es porque probablemente esto ha causado una intoxicación. Vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteraciones del ritmo cardíaco. A veces las personas dicen que el medicamento sintético causa gastritis, causa infección, daña, distorsiona o daña algunos órganos. Pero aquí estamos hablando de plantas medicinales que también, por el mal uso, pueden causar efectos adversos tremendos. Como son los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial baja o alta, dificultad respiratoria, somnolencia, confusión, alucinaciones, convulsiones y coma. Entonces vemos la gravedad. Esto no es simplemente que usted va, no, es que a mí me dijeron que yo tomo esta planta de Anamú o yo tomo esta planta, cualquier nombre que usted tenga en su país, ya usted la prepara porque a su familiar le funcionó, a un tío le sirvió, que a mí me dijeron.
uno para poder suministrarse uno mismo un medicamento natural, tiene que conocer verdaderamente los beneficios que esta planta puede causar, pero también conocer cuál es su proceso de preparación, cuál es la dosis y cuál es la vía correcta de administración. Partiendo de allí, hay que dejarlo claro. Ahora, si nos damos cuenta, miramos las medidas de prevención. Cuando hablamos de las medidas de prevención, es otro algo muy importante. Dice, las medidas de prevención y tratamiento de las intoxicaciones por plantas, como consultar a un profesional sanitario, ¿verdad? Antes de usar cualquier planta medicinal, que es lo que le estoy diciendo. Usted no puede ahora, toda planta que usted ve ahí, tomarla sin verdaderamente usted desconocer o sin usted conocer verdaderamente los beneficios que le puede causar. Entonces, lo primero que hay que hacer es consultar con un profesional de la materia, en este caso, un profesional de la salud. Ahora, miremos algo muy importante. Antes de usar cualquier planta, seguir las indicaciones de uso, dosificación, ojo, evite la automedicación y la combinación con otros fármacos. Acuda al servicio de urgencia en caso de sospecha de una intoxicación. Quiero quedarme en esta parte que es muy importante. Tipos de toxicidad causada por plantas medicinales. La primera toxicidad que causa una planta medicinal es la toxicidad hepática. Algunas plantas medicinales pueden causar daño hepático. Cuando hablamos de hepático, hablamos de los renales, riñones, hígado, que se consumen en grandes cantidades, ¿verdad? Medicamentos que pueden alterarte los riñones, pueden generar un problema en el hígado, en el vaso, y hay que tener mucho cuidado. Hay una toxicidad renal. Algunas plantas medicinales pueden causar daño renal. Por ejemplo, la raíz de regalis puede causar toxicidad si se consume en grandes cantidades. Toxicidad cardiovascular. Algunas plantas medicinales pueden causar problemas cardiovasculares. Ejemplo, la hierba de San Juan, una hierba muy conocida, puede afectar el sistema cardiovascular si se consume en grandes cantidades. Es importante que usted está en el otro lado, conectado, aprenda de todo esto y no sea una persona que desconoce de la materia. Estos tres tipos de toxicidad son importantes. Acuérdense que la parte hepática, los riñones, el hígado, cumplen una función muy importante en nuestro sistema y es importante que los mantengamos de la mejor manera, limpio, adecuado. Si usted va a comprar un tratamiento natural, primero, que sea en una tienda naturista reconocida. Segundo, que quien lo atiende sea una persona capacitada, que conozca del ramo, que pueda conocer de las reacciones adversas que el medicamento puede causar, que le enseñen a usted la manera correcta de cómo suministrar este medicamento. Partiendo de allí, miramos algo, toxicidad neurológica. Algunas plantas medicinales pueden afectar el sistema nervioso, como la San Juan, que es muy famosa. Puede afectar el sistema nervioso si se consume en grandes cantidades. La gente empieza a tener problemas neurológicos, a perder la visión, a desconocer ciertas cosas, a tener cierto tipo de vértigo, de mareo. Entonces, es importante que comprendamos eso. Y una de las toxicidades más comunes es la gastrointestinal. Algunas plantas medicinales pueden causar problemas gastrointestinales. Por ejemplo, la raíz de regalis puede causar problemas gastrointestinales si se consume en grandes cantidades. Hay que tener en cuenta los tipos de toxicidad. O sea, habemos gente que siempre alegamos y decimos de que lo mejor es la medicina natural. La medicina natural es buenísima, pero se necesita de la correcta orientación para llevar a cabo este tipo de suministro y poderlo suministrar. Otra clase de tipo de toxicidad es la toxicidad aguda y la toxicidad crónica. Las diferencias entre ambas son, primero, que la toxicidad crónica es una propiedad, ¿verdad?,
es una propiedad de las toxinas que pueden resultar peligrosas durante un periodo prolongado de exposición. La toxicidad aguda se caracteriza por un alto nivel de toxicidad después de una sola exposición, mientras que la toxicidad crónica describe los efectos adversos de exposiciones repetidas sobre la salud, a menudo niveles bajos de sustancia en un lugar. Mire, ¿qué significa esto, doctor? ¿Qué significa esto, licenciado? El exceso de medicina natural, el exceso, todo en exceso es malo, aún hasta en lo natural. El exceso de plantas, el consumo de tomas, el exceso, pueden causar una toxicidad, ¿verdad? Entonces, ahí en este estudio estamos dejando claro los diferentes tipos de toxicidad. Y es importante que vayamos conociendo las plantas tóxicas. Fíjense, plantas tóxicas, increíble. El sauco. Sauco es uno de los principios activos del mieltertos, un medicamento muy conocido, un expectorante muy famoso. Los usos medicinales de esta planta son para problemas gripales y respiratorios, fortalecimiento inmune, laxante, reductor de colesterol. Es tóxica cuando se consumen sus frutos crudos. ¿Ya vio? ¿Qué es lo que se hace del sauco? Las hojas, ¿verdad? Y si no se efectúa bien, es tremendo. Puede haber resultados desastrosos. Es tóxica cuando se consumen sus frutos crudos o verdes, ya que contiene glucósidos cianogenéticos, es decir, que pueden producir cianuro. El sauco. ¿Qué puede producir el sauco? Cianuro. Las hojas y la corteza tienen una zambunigrina. Eso es fuertísimo. Zambunigrina, ¿verdad? Que en contacto con la encina emulsina produce ácido cianhídrico altamente tóxico, que es la misma cianuro. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que el sauco, aun cuanto es uno de los principios activos del mieltertos y que es usado para problemas de gripe y respiratorio, el mal uso es tóxico y puede causar, si es posible, la muerte. Porque todo el que ingiere cianuro está correspondiente a la muerte. Es muy importante, vamos conociendo de la planta eucalipto. Ojo acá. Sus usos medicinales son para tratamiento de enfermedades respiratorias, eso todos lo sabemos, pero es tóxica cuando se consume el aceite esencial de esa planta. Tómele, este es un curso muy interesante, tómele fotos, pida el material, es tóxico el eucalipto. Cuando el aceite esencial de esta planta, ya que ha sido clasificado como narcótico, estupefaciente o tóxico, es mortal desde dosis entre 4 ml hasta 200 ml, dependiendo de la persona. O sea que una planta, ¿verdad?, que es utilizada como medicina para tratamiento de enfermedades respiratorias o asmáticas, el mal uso puede causar en este caso una enfermedad tóxica. Se puede convertir en un paciente y es importante que ustedes comprendan eso. Hablemos algo de la salvia, que también es muy conocida. Se considera purificadora y favorecedora de la eliminación de toxinas, acidez, hinchazón y exceso de sudoración. Es tóxica en la medida en que sus efectos secundarios son afectación del sistema nervioso. Entonces, todo en exceso, si ustedes se están dando cuenta, hasta las plantas que quizás son muy conocidas, el mal uso te puede causar un efecto adverso muy lamentable. Entonces, es importante que ustedes comprendan esto. Vamos a mirar otra planta o unos síntomas por intoxicación. Uno de los síntomas o varios de los síntomas que se manejan son el vómito intenso, ¿verdad?
ganas de vomitar constante. Eso lo causa la intoxicación por plantas. Diarrea, hay varios tipos de diarrea. Diarrea normal, la diarrea infecciosa. La diarrea normal, una persona la puede tener de pronto de aquí a un día. La diarrea normal está demorando entre 1, 2 o 3 días. Entonces, es importante que comprendamos eso, ¿verdad? Eso dura la diarrea normal, 2 o 3 días normal. Cuando ya es infecciosa, entonces esta diarrea es la que pasa de 4 a 5 días. Entonces, estos son unos síntomas de intoxicación: confusión, convulsiones, coma, sequedad en la boca, latidos cardíacos rápidos, temblores, sudoración, debilidad muscular y hasta la muerte. Por eso es importante, usted que está estudiando y haciendo este curso, sepa de la importancia, ¿verdad?, que tiene el consumo de la planta, que aun cuanto sean beneficiosas. Mire lo que estuvimos hablando del sauco, del eucalipto, de la salvia, que son medicamentos muy buenos que producen efectos respiratorios excelentes, pero que el mal uso puede causar efectos adversos. Ahora, los síntomas presentados por intoxicación pueden variar. Eso depende de la planta medicinal con la cual se ha tenido contacto. Ahora, está bien, profe, está bien, doctor, está bien, licenciado. Ya me ha hablado de las plantas, me habló de la fitoterapia, me habló de los medicamentos, las plantas. Se supone que los medicamentos son sustraídos a través de las plantas. Las plantas son la base principal de los medicamentos. Ya me habló de las plantas que pueden causar. Ahora, hábleme del tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede dar por intoxicación por plantas medicinales? ¿Como cuál? Beber mucho líquido. Cuando hablamos de líquido, estamos hablando de agua. Si elimina del cuerpo todo lo que bebe, se suministran líquidos por vía intravenosa. Ojo, si elimina del cuerpo todo lo que bebe, se suministra líquido. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que de pronto toman, ¿verdad?, jugo, agua, cualquier tipo de líquido, pero son personas que orinan. Entonces, para que esto no vaya a afectar, se le suministra el líquido por vía intravenosa. ¿Para qué? Para que haga el efecto adentro del organismo y no salga a través de la orina. ¿Por qué? Porque cuando usted le suministra un medicamento vía intravenosa, el medicamento va haciendo el efecto directamente a la sangre. Al transcurrir del tiempo es cuando el medicamento sale a través de la orina. Tercero, se vaciará el estómago insertando una sonda a través de la nariz o la boca si es necesario. Se dará tratamientos específicos según el tipo de toxina. Lo primero que le van a preguntar es: ¿usted qué tomó? ¿Qué bebió? No, yo me tomo un agua. ¿De qué tipo de planta? Porque no todas las plantas tienen la misma toxina. Se lavará la piel con agua y jabón si una toxina vegetal la ha irritado. Ojo, y es importante que comprendamos eso. Ahora, hablemos de grupos de riesgos en la fitoterapia. Grupos de riesgos en la fitoterapia. La fitoterapia en embarazo y lactancia. Ojo, la fitoterapia durante el embarazo y la lactancia es un tema delicado. Aunque muchas mujeres piensan en la fitoterapia para aliviar sus trastornos durante el embarazo, muchas plantas pueden ser expresamente contraindicadas, ya sea por su efecto sobre el feto o por su acción estimulante uterina o abortiva que puede perjudicar el embarazo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que no todas las plantas son seguras para su uso durante el embarazo y la lactancia. ¿Qué le quiero decir? Mujer, en pocas palabras, si usted no conoce del tema, si usted desconoce y conociendo bien de las toxinas que traen las plantas, no es recomendable que tomen bebidas a base de plantas siempre cuando el médico fitoterapeuta se lo recomienda. Porque puede afectar el embarazo, que puede estimular al aborto o puede afectar al feto o a la persona. En un estudio realizado en Noruega sobre 600 embarazadas, se encontró que el 39.7% de las mujeres incluidas en el estudio reportaron haber consumido plantas
medicinales durante el embarazo. Generalmente jengibre, hierbas ricas en hierro, equinácea y arándano, aun cuanto el 86.3% de las mujeres reportaron haber consumido algún fármaco convencional durante el embarazo, hubo pocas interacciones potenciales entre los medicamentos fitoterapéuticos, que son los de la planta, y los medicamentos convencionales, que son los sintéticos. En general, es recomendable evitar la fitoterapia durante el embarazo y lactancia. ¿Qué me quiere decir? Que mientras usted esté en embarazo y esté amamantando, no es recomendable que usted tome medicamentos fitoterapéuticos o a base de plantas. Ahora, doctor, licenciado, es recomendable la fitoterapia en pediatría en los niños. Ahora, es imposible y es importante que ustedes entiendan, la fitoterapia en pediatría es aquella aplicada en personas menores de 12 años. Ojo, téngalo presente, menores de 12 años. La fitoterapia puede ser un recurso terapéutico útil en el tratamiento de patologías respiratorias leves en niños. Sin embargo, debido a las características fisiológicas de los niños, hace que sea fundamental un seguimiento a nivel terapéutico y de reacciones adversas. En general, se recomienda evitar la ingesta excesiva o dosis elevadas de plantas medicinales en niños. Además, se debe tener en cuenta y precaución en caso de obstrucción gastrointestinal o esofágica, así como en caso de dolor abdominal desconocido. O sea, en pocas palabras, menores de 12 años, ¿verdad? Es importante que no se haga ese consumo, al menos que el médico fitoterapeuta te dé la recomendación, porque hay un tipo de planta, no todos los organismos son iguales, pueden generar una obstrucción. Cuando hay una obstrucción intestinal, obviamente van a haber dolores, las heces fecales, todo esto, el proceso de la alimentación, se va a gestionar el proceso correcto, entonces eso es peligrosísimo. Ojo con estar recibiendo tomas recomendadas. Otro grupo de riesgo en la fitoterapia son las personas con enfermedades crónicas como la diabetes. Ustedes saben que hay azúcar en la sangre. Las personas que tienen diabetes crónica, al estar consumiendo, ahora hay algo que se llama la stevia, que es un endulzante natural. Los diabéticos lo pueden usar, ¿verdad? Pero hay gente que ya quieren tomar todo tipo de plantas y eso puede generar algún tipo de reacción. Hipertensión, enfermedades cardíacas o hepáticas. Las personas con trastornos psiquiátricos o neurológicos. Las personas que toman medicamentos recetados de venta libre. Ese es un grupo de riesgo de la fitoterapia. Es importante tener en cuenta que estos grupos no son exhaustivos y que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier tratamiento con plantas medicinales. Además, es importante asegurarse de que las plantas utilizadas sean seguras y estén libres de contaminantes. Ahora, no vamos a negar, y es importante, personas que de pronto son hipertensas, personas que sufren de la presión arterial alta o baja. Hay algunas plantas que pueden alterar la presión. Hay algún tipo de plantas que pueden generar una toxicidad y traer y aumentar las enfermedades cardíacas. Hay algún tipo de enfermedades que pueden desarrollar enfermedades hepáticas. Y es importante que si usted conoce una persona que sufre de problemas cardíacos, de pronto tiene problemas, en este caso, acuérdense que el corazón normalmente tiene que latir 100 veces por minuto. Y muchas veces cuando la persona empieza a padecer problemas de corazón, en este caso, es importante que los tratamientos naturales estén bajo una supervisión médica. ¿Por qué? Porque hay tomas que pueden traer, ¿verdad? Taquicardia, que es el aumento del ritmo cardíaco. También hay plantas que pueden generar bradicardia, que es el ritmo cardíaco lento. Pueden generar y desarrollar problemas hepáticos renales. Pueden
personas que sufren de diabetes, hay plantas, ¿verdad?, que pueden aumentar la sucrosa en la sangre. Y es importante que se comprenda las personas que toman medicamentos recetados de venta libre. Entonces, hay un grupo de riesgo, ¿verdad?, en cuanto a este tema. No vamos a negar que las plantas medicinales a lo largo de los años han sido muy beneficiosas, ¿verdad? Pero se tiene que saber, así como una planta puede traer beneficio, la planta también puede traer perjuicio. La planta puede perjudicar a una persona, puede traer distorsión, puede provocar algún tipo de convulsión. O sea, a partir de hoy, a partir de este estudio, usted tiene que ser una persona proactiva, usted tiene que ser una persona que no sea una persona que simplemente se está dejando guiar por lo que la otra persona dice acerca de una planta. Conozca la planta, investigue la planta. Y es importante que comprendamos eso. Entonces, hay cosas que una planta en su principio activo te puede mejorar, pero también te puede perjudicar en otros, dependiendo de la vía de administración que se use y la cantidad de dosificación que se suministre en este aspecto. No vamos a negar que las plantas son beneficiosas, no vamos a negar que la raíz y el inicio de toda la farmacia es a través de las plantas. No vamos a negar que el 85%, me atrevo a decir que el 90%, de todos los medicamentos son de origen natural, otros de origen animal y otros en este caso de origen mineral. Entonces, las plantas cumplen una función vital. Cuando antes no había medicina convencional, cuando antes no había tabletas, ni cápsulas, ni jarabe, todo era a base de plantas, todo era a base de lo que estaba relacionado en ese caso. Es importante que comprendamos eso. Quiero aprovechar este momento, quiero aprovechar este espacio, aprovechar para interactuar con algunos estudiantes, con algunas personas, algunos participantes que están en este momento conectados. Si tienen alguna pregunta, vamos a interactuar. Si tienen alguna inquietud, la pregunta la pueden hacer textual o aprovechar el micrófono. Vamos a interactuar un poco, si algo no entendieron, si algo no comprendieron. No le escucho bien. Ahí está el yogur. Buenas noches. De las personas que están ahí conectadas, ¿hay alguna inquietud, hay alguna pregunta, alguien que quiera de pronto aportar, alguien que de pronto quiera hacer alguna pregunta? Puede hacerlo por el chat o puede hacerlo por este medio. O también quieren preguntar o qué les ha parecido el curso, qué les ha parecido sobre la fitoterapia, las plantas. Creo que también usted se conecte e interactúe. Si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, en el cual quieren pues que le podamos resolver. Ok. Uno de los errores que se cometen a diario, ¿verdad? En el campo de la fitoterapia, en el campo de las personas que usan
medicina natural, es la combinación de muchas plantas, tratando de sacar alguna sustancia, algún principio activo curativo. Y uno de los errores que usted nunca puede cometer es ingerir una toma o hacer una toma de acuerdo a su criterio, si no conoce los efectos adversos que el principio activo de esta planta puede causar. Es importante que comprendamos todo esto. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos los participantes que se han conectado a través de este curso. Quiero también motivarles para que se sigan conectando todos los cursos que el Centro Internacional de Actualización e Información Profesional está dictando, todo lo que tenga que ver con conocimiento de la salud, con lo farmacéutico, con la medicina. Es importante que usted se vaya capacitando, desarrollando, preparando en esta área. Entonces, quiero aprovechar este momento para darles un último consejo. Siempre que vayan de pronto, los animo, los motivo para que estudien, los motivo para que se capaciten, los motivo para que investiguen cualquier tipo de planta, conozcan sus principios activos, sus efectos adversos, lo que puede causar, la cantidad de dosis, la cantidad de preparación, cómo se prepara. Lastimosamente, hay frutos, como lo estuvimos hablando, hay frutos que pueden causar envenenamiento, frutos que pueden causar, y es importante saber de la planta qué es lo que se puede consumir, qué es lo que se puede procesar y qué no. Entonces, quería aprovechar para darles este último consejo para que lo tengan muy en claro y muy presente, que las plantas, así como pueden traer beneficios, también pueden traer hasta la muerte a una persona. Entonces, a través de este estudio nos damos cuenta que lo sintético no es siempre como muchas veces la gente lo cree. También lo natural puede causar efectos adversos serios, ¿verdad? Entonces los animo para que siempre usted que está en esta parte de la salud promueva los dos tipos de medicamentos, en este caso, medicamento natural y medicamento sintético o la medicina convencional. Es importante que nosotros hayamos entendido eso y bueno, aquí estamos para seguir avanzando, seguir creciendo en el conocimiento en cuanto a los temas de la salud, en cuanto a medicina tradicional, en cuanto a lo farmacológico, en cuanto a principios activos, sustancias, grupos terapéuticos, todo lo que tenga que ver con medicamentos. Entonces, hago una pregunta una vez más para ir concluyendo el curso en el día de hoy. Si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta que quieran aprovechar este espacio para que quieran hacer, pueden hacerlo a través del chat o a través del micrófono. Alma Cuadro. Bueno, siendo así que no hay ningún tipo de pregunta, ningún tipo de inquietud, doy por entendido que el curso les quedó, ¿entendieron? Doy por entendido que el curso fue de provecho para todos ustedes. Ya todo lo que tenga que ver con estudio, con el programa, con los certificados, ya se directamente con la coordinación. Que tengan todos una excelente noche. Nos estaremos viendo en una próxima. Vale.